En el tema de fan, duele y molesta ver a Cena rendirse porque uno siente que no es necesario. The guy who told us for 20 plus years to never give up. Not only does he lose via submission. You don't have to be a fucking loser and a quitter on the way out. You can win, and people will be happy with it. I didn't like it. It was like seeing Barney the dinosaur committing tax fraud. That's not something that anybody in my eyes would ever want to see. El 20 de agosto se retiró la que es seguramente la mayor estrella de lucha libre de nuestros tiempos, John Cena. Después de 27 años llenos de esfuerzo, de aplausos, de abucheos y sobre todo de mucho cariño, dio la última lucha de su carrera. Y ese momento mágico, histórico y conmovedor fue... ¿abucheado? En sus últimos momentos sobre un ring de lucha libre, el hombre que nunca se rinde, se rindió. Lo que obviamente causó mucho descontento entre sus fans. Parece que el público está dividido entre dos partes. O eres de aquellos que piensan que fue un final terrible que destruyó todo lo que John Cena había construido durante todos estos años, o eres una persona que sabe usar su cerebro. O eres una persona que piensa que este fue el final perfecto que alguien como Cena podría recibir. Como ya podrás haber adivinado, yo estoy en el segundo grupo. Sí, cuando terminó la lucha me sentí enojado, triste y hasta frustrado. Pero una vez ya con la cabeza fría, creo que entiendo lo que nos querían decir con este final. Y me parece algo muy poético. Por eso en este video te voy a dar las razones por las que yo creo que la lucha final de John Cena fue el final perfecto. Desde antes, incluso de que empezara la lucha, mucha gente ya tenía problemas con esta. Y uno de las principales era el oponente al que se iba a enfrentar Cena, Gunther. Los argumentos principales eran que Gunther no lo necesitaba, que ya había retirado a Goldberg este mismo año, que era una elección muy obvia, que no tenía credibilidad después de rendirse ante Mid Uso, o que debían dárselo a una joven promesa. Ah, sí. Y también había gente que decía que Gunther no se lo merecía porque es un luchador aburrido. Pero claramente esa crítica no la vamos a tomar en cuenta porque es de putos psicópatas pensar eso, ¿verdad, Raúl? Dejemos en claro algo. Gunther es una buena opción simplemente porque es uno de los mejores luchadores de la compañía. Punto. Si tú tuvieras tu última lucha, obviamente elegirías a una persona que pudiera sacar lo mejor de ti. Cena quería que su último combate fuera excelente, y Gunther era ideal para ayudarlo en eso. Otro punto importante es que Gunther es un villano, un heel, un rudo pero de los cabrones, hijo de... Mucha gente quería personas como LA Knight, Penta o Carmelo Hayes. Are you sure about that? Pónganse a pensar en lo que pasaría con ellos. Estaba clarísimo que Cena iba a perder. Y si Gunther ahora es el hombre más odiado del planeta, imagínense lo que le hubiera pasado a alguien como LA Knight, uno de los faces más populares, quien siempre tiene los vitoreos más estruendosos cuando entra al ring, o a Carmelo, quien recién se había cambiado al lado de los buenos y que está batallando por obtener la aprobación del público. El impulso de cualquier técnico se hubiera frenado en seco si se hubieran convertido en la persona que derrotó al héroe de miles de niños en su última lucha. Se hubiera convertido en el enemigo número 1 del planeta. Sí o sí tenía que ser un villano el que estuviera en ese papel. Pero bueno, así como Gunther, hay varios otros luchadores que pudieran haber cumplido ese rol de villano y a la vez dar una muy buena lucha. Pero es que no solo se trataba de dar un buen show y ya. Esta es la última lucha de una de las leyendas más importantes de la lucha libre. Tenían que tener la habilidad de poder contar una historia con el poco tiempo que tenían. Y es que no había nadie mejor que Gunther para eso. Y es que por la naturaleza de quién es y lo que representa, es la antítesis perfecta de todo lo que John Cena es. Para quien no esté familiarizado con él, el personaje de Gunther es el del general del ring, un europeo malhumorado que piensa que el cuadrilátero es sagrado, quien se toma muy en serio la lucha libre y que aborrece todo el espectáculo, chistes y drama que algunas personas traen al ring. Para él, el wrestling es una tradición, un arte, por eso lucha como lucha, con movimientos simples pero devastadores. Nada vistoso porque no es un espectáculo, es una competencia. Por eso su presentación es como es,
No lleva nada colorido para llamar la atención de los niños, ni usa varias prendas para que la gente pueda comprar su mercancía. Simplemente lleva unas botas y un calzón negro. Lo único que necesita, porque para él no es un concurso de moda, es una lucha encarnizada para determinar quién es el mejor hombre. Incluso su tema de entrada, la carta de presentación de un luchador, lo primero que escuchas y ves cuando está a punto de entrar a la arena, no es una canción pegajosa para que el público pueda cantarla al unísono. Tampoco es un tema energético para que puedas mover las manos al ritmo de esta. El tema con el que entra es la Novena Sinfonía, una composición de un checo en los 1800 que se ponía tu tatarabuela en la radio mientras fumabas bestos en la fábrica. Ese es el tema de entrada de un luchador. Y es que es perfecto. Engloba todo lo que Gunther es: serio, elegante, pretencioso y directo al punto. Ya con todo esto dicho, podrás ver cómo esta es la lección perfecta para ser el último rival de John Cena. Una máquina de mercancía andante que le ha vendido millones a la empresa. Un personaje prefabricado hasta el último detalle para ser el ídolo de todos los niños. Mientras que John Cena se desvive por su público, a Gunther no le podría importar menos. Y es que he evitado mencionar un detalle que probablemente sea la razón más importante por la que Gunther es el rival perfecto para alguien como Cena. Ciampa is out. Gunther retains. Goldberg se nos va. Goldberg se nos va. Goldberg se nos fue. Knight taps out. John Cena tiene una frase que engloba todo lo que es y lo que defiende. Algo que es la parte más importante de su personaje. Never give up. Nunca te rindas. Ese lema ha seguido a Cena desde inicios de su carrera, y no solo es una frase motivacional barata para poner en un póster, es algo por lo que rige su estilo de vida. En todos los años que lleva como luchador profesional en la WWE, solamente se ha rendido 4 veces en aproximadamente 2.300 combates. Eso es un total increíble de 0.20%, según Google al menos. Y lo más increíble de todo es que esas 4 veces fueron antes de que siquiera se le ocurriera decir Never Give Up por primera vez. Después de haber ganado el torneo para determinar al último retador de la carrera de Cena, ¿ustedes qué creen que es lo primero que hace Gunther? You finally and definitely will give up. El hombre conocido por hacer que sus rivales se rindan, amenaza con hacer rendir al hombre que nunca se rinde, lo que no solo significaría derrotar a Cena en su última lucha, sino también destruir todo lo que representa y con ello destrozar corazones de miles de niños que crecieron viendo a este superhombre nunca caer a pesar de las adversidades. Es que la historia se escribe sola. No había lección tan perfecta como Gunther. Y es que esta es una ocasión totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Usualmente en las luchas de retiro, la leyenda que está pensando en retirarse apuesta su carrera en esa misma lucha, por lo que tanto él como su rival tienen todo que ganar. Pero en este caso, perdiera o ganara, Cena se iba a retirar. Gunther no tenía nada que ganar. En cambio, al decir que va a obligar a Cena a rendirse, ya hay algo en juego. Algo mucho más importante que su carrera, su legado. Una vez entran los involucrados, los anunciadores nos dejan claro que esta no solo es una pelea del bien contra el mal. Esta lucha representa el duelo entre el entretenimiento deportivo y la lucha libre, el espectáculo y el arte. La lucha comienza. Y lo primero que hace Gunther es salir del ring. Y no es porque tenga miedo, sino porque sabe que eso va a molestar al público. Porque está decidido a destruir los sueños de cada una de las personas en el recinto. Y va a disfrutar hasta el último segundo. Desde un inicio nos dejan en claro que, aunque John Cena sigue teniendo la fuerza y la voluntad para seguir luchando, ya no puede seguir el ritmo con la nueva generación. Él es el pasado y Gunther, el hombre que está del otro lado del ring, es el presente. La fuerza irresistible está luchando contra el objeto inamovible. Solo que la fuerza ha dejado de ser irresistible hace mucho tiempo atrás. Gunther sale ganador en todos los enfrentamientos físicos que tienen, tumbando a Cena una y otra vez, lanzándolo de lado a lado y jugando con él como si fuera un muñeco. Está claro que su cuerpo está envejeciendo.
pero hay algo que nunca va a envejecer: su espíritu. A pesar de ser derrotado una y otra vez, Cena lo sigue intentando. Cada vez que cae se vuelve a levantar, incluso llegando a sorprender al mismo Gunther. El público se niega a creer en la posibilidad de que Cena ya no pueda dar más. Y cuando pensamos que por fin tendrá la ventaja, el villano de la historia vuelve a retomar el control. Y tal parece que el objeto inamovible no mentía. Incluso después de 3 movimientos especiales y 4 ajustes de actitud, el ataque más devastador que tiene Cena en su arsenal, Gunther no cede. Pero John Cena no pierde la esperanza y el público mucho menos, llegando a gritar: ese nombre que antes era usado como una crítica y una burla a un personaje que parecía indestructible y que llegaba a ser muy aburrido, ahora se ha vuelto la única esperanza de la gente para no tener que ver cómo su ídolo cae en sus últimos momentos como luchador profesional. Y aún así, todo eso es en vano. Gunther logra atrapar a Cena en la dormilona, la llave con la que ha logrado dominar a varios luchadores estelares y que pone en peligro a la leyenda del hombre que nunca se rinde. Y aunque Cena logra escapar varias veces del peligro, Gunther no cede más que un par de segundos y lo vuelve a atrapar entre sus brazos. Es como si estuviéramos viendo una película de terror. Es como ver a un animal salvaje tratando desesperadamente de huir para salvar su vida, para que solamente termine regresando a garras de su depredador. Pero, en verdad, ni tú ni yo ni el público ahí presente jamás creyó que Cena pudiera perder. Seguramente es para generar suspenso, porque al final del día el bueno tiene que ganar, ¿no? Hasta que la realidad se vuelve tan tangible que es imposible negarla. Después de ponerlo en su llave de rendición más de 6 veces, Cena hace el último intento. Alza sus brazos para demostrar que aún tiene energía, que aún puede dar un impulso más. Pero está equivocado. Finalmente, Gunther decide ponerle fin a su entretenimiento, y tras unos golpes durísimos en el cuello, lo pone una última vez en la dormilona, y John Cena se rinde. Ante la incredulidad de todos los presentes, incluso del mismo hombre que lo acababa de derrotar, el lema de Never Give Up había muerto. Mucha gente se quejó del resultado, que no tenía sentido, que arruinaba la carrera del hombre que le había dado todo por la empresa durante todos estos años y que le mandaba un mal mensaje a los niños que se apoyaban de John Cena para seguir adelante. Primero que nada, ya tienen pelos en la cola, cabrones, no mamen. Segundo, esta decisión tiene mucho más sentido de lo que parece, y la respuesta está en el rostro de John Cena. En los últimos momentos de la lucha, segundos antes de haberse rendido, empieza con una cara de sufrimiento, lo que pues es normal porque lo están asfixiando y él está oponiendo resistencia. Pero después pasa algo muy extraño, su rostro se relaja, parece que deja de poner esfuerzo y finalmente, antes de rendirse, suelta una sonrisa. ¿Qué es lo que John Cena quería decir con esto? I think it's time to take that last breath. Yeah. This person died peacefully. You face death with a smile. Yes. A lo largo de la historia de la lucha libre hemos visto cómo varias leyendas se niegan a soltar el negocio, ya sea por el dinero, por el reconocimiento o simplemente porque es como una droga para ellos que no pueden soltar. Hasta la película más famosa de lucha libre habla sobre esto, de cómo varios no escucharon a sus cuerpos y siguieron luchando incluso si ya no podían más. You hear them? This is where I belong. Manchando su legado y dejando un mal sabor de boca a la gente que tanto los había apoyado durante toda su carrera. Cena no quería eso. Él no quería seguir haciéndolo hasta llegar a dar lástima, hasta que le cantaran que por favor se retirara. Él quería irse mientras todavía podía dar un buen show, porque eso siempre fue lo más importante para él, darnos un buen espectáculo. This is why I'm going, because I can still give you what you want. I don't want to walk away when I can't. Pero, ¿era necesario que John Cena se rindiera para todo esto? No, no era necesario en lo absoluto. Pero eso es lo que él quería mostrar. Todos sabemos que, en parte, decidió retirarse para poder darle toda su energía a su carrera como actor. Y es algo que está completamente justificable. A lot of opportunities with outside of WWE, and those are very difficult to balance.
A veces después de dedicarle años a lo que te apasionaba, encuentras una cosa nueva que te emociona aún más, y para poder hacerlo, tienes que soltar aquello que no te deja avanzar. En el caso de John Cena, eso era la lucha libre. Así que él tenía que irse, pero quería hacerlo bajo sus propios términos. Por eso eligió irse mientras aún su cuerpo tenía lo necesario para dar una buena lucha. Y por eso se rindió. No porque ya no podía dar más, al contrario, aún podría haber aguantado un par de segundos más. Pero, ¿cuál es el sentido de eso? Iba a perder, eso lo sabía, y al desmayarse hasta dar su último esfuerzo, la decisión no hubiera quedado en él, sino en alguien más. Al rendirse, él es el que toma la decisión de irse. Él es el que tiene el poder, y eso no es para nada humillante. Al contrario, es dignificante. Esto no es un anime, no es una película de superhéroes. Es la vida real, y aquí está bien saber cuándo soltar. John Cena no se rindió, no. Dejó ir lo que alguna vez fue su amor más grande para poder seguir avanzando. Él no se rindió, él soltó, y te está diciendo que tú también lo tienes que soltar. Obviamente hubieron muchísimas cosas que estuvieron mal en el retiro de John Cena. Que si desaprovecharon sus rivales, que si hubieron luchas de relleno sin sentido, que si le dieron menos fechas de las que originalmente él mismo había pedido, y ni hablemos de su Thornhill que prácticamente fue un desastre. Pero hablando específicamente del último combate, creo que Gunther y John Cena hicieron lo mejor que pudieron con lo que se les dio. Y tienes derecho a que no te agrade cómo terminó. Entiendo que hay muchos sentimientos encontrados, que básicamente es como un Superman en la vida real y que pues muchos crecimos viéndolo y nos afecta ver cómo terminó así. Pero de ahí a decir que no tiene sentido o que fue un final malo, eso sí, no lo voy a permitir. No quiero que todo este video suene como si yo fuera un hater de John Cena. Al contrario, yo como muchos de ustedes crecí viéndolo en tele abierta en 2010, 2011 y pues era súper fan de él. Incluso probablemente mi combate favorito de todos los tiempos sea el que tuvo contra AJ Styles en el Royal Rumble de 2021. Y por eso mismo de que soy su fan y aprecio todo lo que hizo durante todos estos años, trato de entender por qué terminó así y lo respeto. Y espero que con este video tú también puedas llegar a entenderlo y a respetarlo. Eso es todo. Muchas gracias.